Regresamos un sábado más con el capítulo semanal del Herrero Legendario. Ponte cómodo, prepara unos aperitivos y seguimos con el resumen. Hace poco, el mercado de bienes raíces en Brasil se ha vuelto un completo caos. La razón es que la mayoría de los terrenos y edificios del país se vendieron rápidamente. Se nos revela que la principal causante de estas ventas fue la superestrella brasileña Yishuka. En una entrevista, la presentadora le pregunta la razón por la cual se deshizo de la mayor parte de sus propiedades. Ahora mismo circulan todo tipo de rumores, desde apuestas hasta matrimonios. Yishuka responde que lo hizo para poder pagar un objeto. Al escuchar esto, la presentadora no puede creer que la jugadora haya hecho todo esto por un ítem de Satisfy. Calcula que el costo total de los bienes inmuebles que poseía Yishuka debía ser de $60 millones. Incluso si se tratara de un objeto del famoso herrero Grid, cree que es demasiado, y supone que la jugadora debe haber adquirido un set completo de equipamientos. No obstante, la arquera la corrige diciendo que solo compró un arco. La presentadora, por su lado, no puede asimilar que un solo ítem del juego tenga tanto valor. Los comentarios no hablan muy bien de nuestro protagonista, aunque admiten que sus artículos definitivamente se ven increíbles. Opinan que son una locura por tener el precio de los artículos reales. Mientras tanto, regresamos al combate de nuestro protagonista en la capital de Reinhardt. Los sirvientes de Yatán confirman que las habilidades con la lanza del protagonista no son normales para un sacerdote. Grid continúa arremetiendo mientras que los atacantes comienzan a pensar que el herrero debe ser una fuerza ultrasecreta de la iglesia, con un poder de combate similar al de las hijas de Rebeca. Los sirvientes de Yatán creen que deben estar enfrentando a un templario, pero en ese instante, son impactados por la rueda de luz de nuestro protagonista, la cual golpea con un 100% de precisión usando el elemento de luz. Grid revela no ser un templario, se describe a sí mismo como un simple jugador chetado. Al escuchar el término jugador chetado, los atacantes creen que debe ser el mismo hombre que ha estado acabando con los pilares de la iglesia Yatán, desde el sexto sirviente Malacus hasta el primer sirviente Talos. Creen que Grid debe ser el asesino de sirvientes de Yatán, y no pueden asimilar que este herrero sea esa persona de los rumores. Bon recuerda que el asesino de sirvientes de Yatán puede utilizar la transformación negra, así que no puede explicar cómo un ser que es mitad demonio es capaz de utilizar el poder divino. Por eso, pregunta por la verdadera identidad del protagonista. A partir de ahora, podéis dirigiros a mí por el título de Rey de los Chetados, declaró el protagonista, después de haber mostrado una fracción de su poder. Después de esta escena, el herrero menciona que podría acabar con los sirvientes de Yatán, usando el poder de Belial que absorbió con su runa de la oscuridad, pero está demasiado agotado. Ante esto, Damián e Isabel no saben qué decir. Ofreciendo la lanza de Lifael, Grid informa que a partir de ahora, Isabel puede utilizar la transformación blanca tanto como quiera, pero necesitará mucho mana. Grid decide que se irá a descansar y les pide a los chicos que se encarguen de los atacantes. Isabel no sabe si podrá hacerlo en su estado actual, pero Grid la anima diciendo que será capaz de lidiar fácilmente con unos tipos de este nivel. La hija de Rebeca decide confiar en su salvador, y hace uso de la transformación blanca. En este instante, Isabel comienza a liberar el gran poder de la diosa, y el sistema informa que la misión se ha completado. Como recompensa, nuestro protagonista obtiene un punto en su estadística de deidad. Damián está verdaderamente aliviado porque todo haya salido bien para Isabel, y la hija de Rebeca agradece a nuestro protagonista. Unas ventanas informan que los sentimientos de Isabel, que convierten al herrero en una deidad, se han vuelto aún más fuertes. Por el bien de Grid, ella es capaz incluso de oponerse a la misma diosa Rebeca. Isabel le ofrecerá a Grid todo el botín de esta batalla. El protagonista ha conseguido que la lanza de Lifael deje de absorber la fuerza vital de Isabel y anima a la chica para que destroce a los seguidores de Yatán. Después de este suceso, nuestro protagonista regresó a su edificio en el mundo real para descansar. A pesar de haberlo logrado al final, Grid sabe que las desventajas del método de forja mágica son demasiado obvias. Crear este tipo de equipamientos toma 4 veces más tiempo, y la durabilidad de los objetos disminuye demasiado. Al usar este método en la lanza de Lifael, la durabilidad bajó de 1500 a 990 puntos. La lanza se ha vuelto más poderosa, pero el aumento es significativo solo porque es un objeto de categoría mítica. El protagonista cree que, dado que la durabilidad es uno de los factores que determinan el costo, no debería usar el método de forjado mágico en artículos que planea vender. Grid planea evitar usarlo para los artículos de los miembros del gremio, pero si él mismo realiza las reparaciones, la durabilidad máxima de los objetos no disminuirá. Es entonces que la atención de nuestro protagonista es captada por una noticia. El presentador informa que el interés en la fundación del reino del primer jugador, el reino Overgired, ha aumentado considerablemente,
aunque no ha habido muchos rumores especiales en las últimas 2 semanas. Dado que los esfuerzos de reconstrucción son a gran escala, el presentador supone que debe haber mucho de lo que ocuparse, empezando por la restauración del castillo real. Grid le da la razón a los periodistas, incluso su estratega Lawel le hizo una petición especial. Recuerda que el chico le informó de que todos estaban preparándose para la ceremonia de fundación, y tenía una petición para el herrero. El estratega propuso que, al ser un día para mostrar la majestuosidad del mejor gremio, el protagonista debería distribuir artículos que ha fabricado personalmente a quienes contribuyeron a la fundación. Como recompensa, miles de millones de espectadores serán testigos del gremio Overgeared, y estos estarán equipados con los mejores objetos del protagonista, elogiando el nombre del Rey de los Chetados. El protagonista opina que el título de Rey de los Chetados es increíble, y está orgulloso de haberlo creado él mismo. Es entonces que una llamada de Jisuka interrumpe los pensamientos de nuestro protagonista. La impresión hace que Grid deje caer en sus pantalones el yogur que se estaba comiendo. Pregunta para saber el motivo de la llamada y si acaso ya ha reunido los 60 millones de oro. Jisuka bromea diciendo que pensó que solo estaba comprando un arco, pero parece que Grid le quiere dar algo más. El herrero no sabe de qué rayos está hablando la jugadora. Después de esto regresamos al castillo de Reinhardt, donde ordenan borrar todos los registros del antiguo Reino Eterno. Mientras recibe todo tipo de llamadas y mensajes, el estratega ordena reemplazar las estatuas de los pasados reyes del Reino Eterno con estatuas del Señor Grid. Sustituirán los 400 años de historia del Reino Eterno por la historia del Reino Overgeared. El chico maldice, porque aún tiene muchas cosas que hacer. Tuvo que pasar toda la noche en vela fuera del juego por la ceremonia de fundación. Cree que a este ritmo se quedará calvo por el estrés. Decide empezar por las tareas más urgentes y pregunta por el informe del NPC Rabbit. Este último está feliz de poder contactar finalmente con el señor Lawel. Rabbit informa que las 15 familias reales del continente occidental han rechazado las invitaciones a la ceremonia de fundación. Esto se debe al resentimiento por la rebelión del señor Grid, y está preocupado porque esto pueda llevar a un aislamiento diplomático. Lawel considera que esto no es un problema, ya que la política exterior se podrá resolver con las misiones del juego. Dado a que el reino de Overgeared fue fundado por jugadores, se convertirá en un país para jugadores. Una vez que los jugadores que se conviertan en ciudadanos de Overgeared y comiencen a viajar a otros países, la influencia de los protagonistas se extenderá junto a ellos. El estratega cree que el problema que tienen es más bien con el Imperio Saharan, que tratarán de oponerse a ellos a cada paso. La razón por la cual invitaron a otros altos rangos, además de aliados como Kraugel, Damian y Chris, a la ceremonia es que necesitan mostrar su poder desde el principio de la fundación, para no ser subestimados. El estratega sabe que necesitan unir a todas sus fuerzas en este momento. Es entonces que nos dirigimos a la santa sede de la iglesia Rebeca. Aquí hay una misión de construcción de templo, de dificultad A. Ha habido planes para construir un templo de Rebeca en el territorio del gran héroe Grid, en Reinhardt. Los seguidores de la iglesia Rebeca deben prestar su fuerza a la construcción. Las condiciones para completar la misión son trabajar en la obra del templo durante al menos 4 días. Las recompensas por completar la misión son elegibilidad para ser designado para el templo, 20 puntos de poder divino, y otras recompensas automáticas basadas en la contribución a la construcción. Alguien está sorprendido porque los ancianos hayan aprobado la solicitud de enviar sacerdotes y paladines a la obra de construcción. La iglesia no solo proporciona la mano de obra, sino que incluso cubre la financiación. Los jugadores ya saben que Damian es un fanático de Grid, pero aún así creen que es demasiado. Pero como las recompensas son buenas, y si son asignados a Reinhardt, habrá muchas misiones, muchos deciden aceptarla. Como era de esperar, el gremio Overgeared se ha vuelto una verdadera tendencia. Mientras tanto, los ancianos de la iglesia Rebeca saben que han derrotado a la gran demonio Belial, pero nunca esperaron recibir una factura tan escandalosa después de eso. No pueden creer que sean ellos quienes tengan que encargarse del costo de construcción del templo en Reinhardt, y le preguntan a su santidad el Papa si realmente tendrán que usar sus recursos. Damian puede sentir la atmósfera pesada. Aún necesitan cuidarse del imperio, así que no pueden ser demasiado evidentes apoyando al reino Overgeared. El chico comienza a pensar que esto podría ser demasiado incluso para los ancianos que lo han estado apoyando desde los días de Drevigo y Pascal. Damian supone que deberá intentar convencerlos más tarde, y por el momento informa de que irá solo a la ceremonia de fundación. Los ancianos se dirigen a su santidad, y el asustado Damian se cubre disculpándose de antemano. Uno de los ancianos dice que su santidad lo hace sentirse triste. Comenta que esta es una oportunidad para bendecir el futuro del hermano Grid, y no puede aceptar que su santidad quiera tomarla solo.
Otro anciano grita que ellos también irán a bendecir el futuro del reino Obergierd, y ruegan para que su santidad los lleve con él, a lo cual, el jugador Damián acepta, aliviado de que no haya sido nada grave. En otro lugar de Satisfy vemos que un gigantesco animal es derrotado, el causante parece ser el santo de la espada Kraugel, quien anda acompañado de otros 2 jugadores. Sus acompañantes son el jugador chino Hao y el jugador ruso Alexander. Hao le pregunta a Kraugel si irá a la fundación del reino Obergierd, a la cual fue invitado, pero Alexander cree que es una pérdida de tiempo, ya que Kraugel aspira a recuperar su primer puesto en los rankings. Con una sonrisa, el santo de la espada cree que será bueno participar. Esta respuesta deja sin palabras al jugador ruso, pero el cielo sobre el cielo aclara que no hay nada malo en apoyar a un amigo, y le gustaría que los chicos lo acompañen. Ao decide aceptar, proponiendo llevar también a los miembros de su gremio. Por su lado, Alexander sigue sin comprender lo que pasa por la cabeza de Kraugel, y acepta ir llevando a los top rankers rusos. Kraugel desea que Grid entienda el significado de esta fundación. Solo hay un único sol en el cielo. Si el herrero se convierte en el objetivo de esas personas, no podrá defenderse con preparativos simples o torpes. Después de esto, nos transportamos al Imperio Saharán. Alguien parece haberse enterado de que ese bastardo llamado Grid fue capaz de derrotar al Reino Eterno para fundar su propia nación, aunque está sorprendido porque el emperador aún no haya respondido. El otro chico responde que incluso si ese bastardo tiene el poder de una leyenda y se está haciendo un nombre, en el imperio tienen gente como él, y más. Cree que probablemente no sea nada preocupante para el emperador. Nos presentan la identidad de este sujeto como Roland, el primer príncipe del Imperio Saharán. El otro chico es Durandal, el segundo príncipe del Imperio Saharán, y este último le pregunta a su hermano si cree que estaría bien castigar a esa persona llamada Grid. Roland contesta diciendo que aunque las leyendas del pasado tuvieran una fuerza que superaba la de un humano, sigue siendo el poder de una sola persona, y en Saharán abundan las personas fuertes. El primer príncipe razona que habrá muchas familias reales que piensan que la rebelión es un veneno para gobernar, así que no lo dejarán en paz. Durandal recuerda que hace 6 años, antes de que su madre Ariate dejara el mundo, él y su hermano eran príncipes muy elogiados. Pero ahora, por el favor que el emperador le da al cuarto príncipe Edan, e hijo de la emperatriz María, ellos se encuentran en esta situación. Los chicos aprendieron que los enemigos siempre están por todos lados, un lobo joven no tiene poder en el terreno de caza, y todos los lobos viejos se reunirán en un lugar para prepararse para cazar al lobo joven. Dicho y hecho, nos transportamos al reino de Gauss, donde se está llevando a cabo una reunión de los 15 países del continente. Alguien presenta su gratitud a todos los príncipes de los 15 países por estar reunidos en esta reunión. Quien habla es Cactus, el rey de Gauss. Menciona que, como todos saben, se han reunido hoy por causa del reino Obergierd. Considera que es justo castigar a este país traidor. Los presentes están de acuerdo, deben asegurarse de que la gente entienda el precio de la traición. Consideran que si sancionan al reino Obergierd y lo ponen en aislamiento diplomático, se autodestruirán por sí mismos. Por esta razón, el rey Cactus propone que los 15 países envíen delegaciones a la ceremonia de fundación. Escuchar esto hace que la sala se alborote, no saben qué está diciendo el rey de Gauss, no pueden celebrar la fundación de un traidor. Cactus explica que no será por una celebración, sino para sentar un precedente. Las delegaciones enviarán el mensaje de que si no les envían un tributo, estarán condenados. Cactus piensa que pueden sentarse con el estómago lleno mientras el reino Obergierd se consume y se destruye solo. Tras escuchar esta argumentación, los presentes elogian la brillante idea del rey de Gauss y esperan con ansias la ceremonia de fundación de ese bastardo. La reunión de los lobos que no darían ningún poder se llevó a cabo 10 días antes de la fundación del reino Obergierd. Mientras sucede todo esto, nos dirigimos al pueblo de Levanfeld, cerca de Reinhardt. En este lugar vemos que los habitantes están siendo oprimidos y ruegan para que el Señor los salve. El conde Logan hace presencia, exigiendo silencio. Declara que su majestad ya ha fallecido y la patria ha caído. No puede aceptar que los plebeyos estén suplicando por sus miserables vidas. Logan cree que esta bandera es la prueba de que los plebeyos son cómplices. En lugar de la gloriosa bandera del reino eterno, han colgado la bandera del traidor de Grid. Elevando su espada, grita que todos son traidores que merecen la muerte y ordena ejecutar a todos. Uno de los presentes le aconseja a Logan no manchar su espada con la sangre de los cerdos antes de la Guerra Santa. El rubio le da la razón al marqués Bedaman. Su objetivo no es acabar con el ganado, sino tomar la cabeza del traidor. El conde entiende que su situación y no tiene más remedio que hacerles caso.
Entonces, uno de los habitantes de Levenfeld da un paso al frente para informar que ellos solo acaban de izar la bandera nacional que les entregaron los soldados de Reinhardt. Logan no puede contener más su ira y patea al plebeyo. Le resulta inaceptable que haya llamado bandera nacional a esa cosa. Una de las mujeres también se revela para expresar que el antiguo rey no hizo nada más que imponer impuestos excesivos y arrebatarles la comida de los almacenes. El otro chico en el suelo les recrimina que el hecho de que perdieron su país se debe a sus propias deficiencias. Considera que ellos, a quienes han llamado ganado, no tienen la culpa. El conde está cansado de tanta habladuría y apunta su espada al pueblo llamándolos arrogantes. A pesar de estar a punto de ser ejecutada, la mirada del pueblo muestra que no piensan retractarse. Los plebeyos son la base del mismo reino, declaró una voz en el lugar. Me pregunto qué clase de noble se atreve a apuntar su espada a su propio pueblo, dijo la voz, mostrando su presencia. Todos en el lugar reconocen la identidad del marqués Stein, quien está siendo acompañado por un numeroso ejército. Sois tan estúpidos que os engañáis hasta el final con políticas podridas. Ustedes son verdaderamente la máxima vergüenza para la nobleza del antiguo reino eterno, declaró el marqués tratando de contener su ira. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.